Muy bien, y en este último bloque de programa queremos hablar de un evento nacional promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos que busca reconocer el trabajo de instituciones que trabajan activamente en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación y de la pedagogía. Nos acompaña José Antonio Hernández de Toro, director de la Oficina del Perú de la Organización de Estados Americanos. Señor Hernández de Toro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Imagínense, cuéntenos de esta iniciativa de lanzamiento del Concurso Nacional de Educación en Derechos Humanos. Pues esta es una iniciativa del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos que creó la OEI, que tiene una sede central en Bogotá, en Colombia, y dos subsedes en Montevideo, en Uruguay y en El Salvador, y que hace la primera convocatoria dirigida a centros educativos públicos y privados, pero también a ONGs, iglesias, instituciones de todo tipo que estén trabajando por la educación de los derechos humanos, para reconocer esa trayectoria, para ponerla en valor, para apoyarla desde luego, pero también esa convocatoria que se va a desarrollar en cada uno de los 22 países iberoamericanos va a contar con una premiación a nivel iberoamericano. De hecho, todos los ganadores de cada edición nacional van a ser invitados, dos representantes de cada uno de los ganadores, a venir a Lima, donde a principios de diciembre, el día 3 en concreto, se va a realizar un seminario iberoamericano de educación en derechos humanos, y en ese seminario se va a dar la premiación al ganador iberoamericano de este premio, que tiene el nombre de Óscar Arnulfo Romero, y que va a reconocer así esa trayectoria de educación en temas como convivencia escolar, como promoción de la paz, promoción de valores, como fomento de la erradicación de discriminación por razón de sexo, de género, de raza, etcétera, etcétera. ¿Qué otras organizaciones acompañan a la Organización de Estados Iberoamericanos? Esta es una iniciativa que impulsa el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos junto con la Fundación SM, y que aquí en el Perú además estamos impulsando junto con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con el Instituto de Educación en Derechos Humanos y para la Paz, el IPEDEP, dos instituciones con una larguísima y acreditada trayectoria y que se organiza en coordinación con el Ministerio de Educación del Perú. De acuerdo. La convocatoria para la primera edición del concurso ya se abrió. Exactamente, la convocatoria ya está abierta, se pueden presentar las propuestas hasta el día 31 de octubre, tenemos casi un mes, en la página web oei.es/derechos humanos se encuentra la información de la convocatoria y hay una pestaña donde se puede ver exactamente la convocatoria de cada uno de los países, pinchando lógicamente el espacio de Perú, pues se podrá ver ahí qué tipo de trayectorias se van a reconocer, qué tipo de documentación hay que presentar una explicación del proyecto. Eso le quería preguntar, ¿se presenta un documento que explique el proyecto? Se presenta un documento y un video, se tiene que grabar un cortito video de 5 minutos que se puede enviar por correo electrónico. Hoy en día tenemos los medios tecnológicos muy a la mano, y lo importante de este premio es que además el premio iberoamericano tiene una dotación de $20.000, que no es poca cosa, con el compromiso de que se reinvierta en el propio proyecto, porque lo importante no es solo acreditar lo que se ha hecho, sino también qué planes de futuro tienen esos proyectos para seguir trabajando en favor de los derechos humanos desde la perspectiva de la educación, de la formación. ¿Por qué para la Organización de Estados Iberoamericanos esta es una apuesta importante? Es una apuesta importante porque la educación para la ciudadanía es una de las claves esenciales de una educación de calidad que genera una verdadera transformación de la sociedad. Las sociedades latinoamericanas, habiendo vivido, como han vivido en general en los últimos años, un periodo de crecimiento bastante generalizado, de crecimiento de la economía, siguen teniendo un enorme desafío de reducir fracturas sociales, de inclusión social, pero también cultural, económica. En definitiva, un desafío que solo se puede abordar desde la perspectiva de los derechos humanos. Hay países, muy particularmente de actualidad esta semana, afortunadamente, donde tenemos la sede central del Instituto de Educación en Derechos Humanos, que es Colombia, donde se abre un escenario, ojalá, muy pronto, de superación de un conflicto de más de 6 décadas, pero todos los países, y de una forma especialmente dramática también Perú, han vivido experiencias de conflicto interno, que es necesario que se suturen esas heridas sobre la justicia, sobre el respeto de los derechos humanos, pero también sobre la construcción de una ciudadanía capaz de respetar la diferencia y desde esa diferencia construir sociedades mucho más cohesionadas y mucho más igualitarias. ¿Quiénes pueden participar del concurso?
Instituciones de todo tipo, desde luego centros educativos, públicos y privados, pero también lo pueden hacer ONGs, lo pueden hacer iglesias, lo pueden hacer movimientos sociales, en definitiva, todos aquellos grupos, no es una convocatoria dirigida a personas individuales, sino a colectivos. Al final, las personas, por impresionante que sea su carisma, siempre se articulan en algún tipo de iniciativa más amplia, que pueden presentar, viendo cómo son las bases, en esta página web, oei.es/derechos humanos, pueden presentar la historia de lo que han hecho, contar en qué ha consistido, a qué públicos han dirigido, qué han logrado, qué opinión pueden incluso aportar de las personas directamente beneficiarias de esos proyectos, y además contar de qué manera prevén que a lo largo del tiempo ese proyecto continúe y siga generando un impacto positivo en la ciudadanía. ¿Es la primera vez que se lanza este concurso? Es la primera convocatoria de este Premio Iberoamericano, que repito, tiene un capítulo nacional en cada uno de los países. Se va a dotar de una serie de materiales, de herramientas, aparte del reconocimiento y de la invitación a venir a Lima a todos los ganadores de todos los países, y participarán en ese momento, a principios de diciembre, en la posibilidad de ser elegidos como el ganador iberoamericano, que no solo tendrá el reconocimiento en este espacio, en este seminario que vamos a desarrollar en el Teatro Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, con más de 500 asistentes, sino que también va a tener una premiación que permitirá que esa institución siga desarrollando con ese apoyo económico estas iniciativas. Y desde luego el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, a través de diferentes acuerdos nacionales, pretende seguir impulsando proyectos como el que, por ejemplo, aquí en el Perú vamos a poner en marcha junto con el Viceministerio de Derechos Humanos para trabajar el tema de trabajo forzado y trata, que es tan grave en la zona de la Sierra Cusqueña, en Quispicanchis, más cercana a los lavaderos de oro de Madre de Dios, y que plantean un desafío especialmente exigente y de corto plazo para que estas personas que hoy son víctimas de una de las violaciones más atroces que puede haber de los derechos humanos, pues puedan salir de esa situación. En lo personal me parece muy sugestivo que el concurso se llame además Óscar Arnulfo Romero. Definitivamente. Pero también marcan ustedes una posición respecto al tema, y por lo tanto es posible que organizaciones mucho más conservadoras vean solamente el nombre del concurso y digan... Bueno, Óscar Romero es un ejemplo precisamente... Pero algunos no lo quieren. Bueno, pero Óscar Romero fue un arzobispo salvadoreño. Así es. De una trayectoria conservadora, es decir, una persona muy apegada a la tradición más conservadora, se podría decir, de la Iglesia latinoamericana, y que sin embargo le tocó vivir en los años 70 una situación de enorme violencia en su país, donde la violación de los derechos humanos era sobre todo y fundamentalmente desde su punto de vista una violación de los principios evangélicos, y eso le llevó a posicionarse no desde la ideología, sino desde una lealtad absolutamente para los que somos creyentes. Claro, pero desafió principios conservadores, porque hemos tenido también conservadores en nuestro país que no han desafiado nunca nada. Bueno, él lo que se puso desde su motivación evangélica es al lado de los más débiles. Así es. Y desde ese compromiso con los más débiles y con los que veían vulnerados los derechos humanos cada día, acabó siendo lamentablemente asesinado, y ese martirio ha sido reconocido además hace muy pocos meses con la beatificación de Óscar Romero. Seguro. Y yo creo que es un ejemplo que pone los derechos humanos por encima de las ideologías. No es una cuestión de ideología, los derechos humanos son derechos de todas las personas al margen de lo que crean, y precisamente y lamentablemente la historia de la humanidad nos ha dado ejemplos de cómo desde todas las ideologías se han conculcado derechos humanos. Seguro. En el bloque soviético, en la China maoísta, en las dictaduras latinoamericanas de derechas. Bueno, eso pone de manifiesto que las personas y sus derechos tienen que estar en el centro. Para Óscar Romero eso fue una gran prioridad, y esperemos que para quienes estén trabajando en toda la región sea también una prioridad. Como le digo, a mí me parece fabuloso que se llame así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante, señor Hernández de Toro, por estas noticias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hemos conversado con el director de la Oficina del Perú de la Organización de Estados Iberoamericanos, y esta conversación marca el punto final para este programa de hoy domingo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por estar en Escuela Abierta. En Radio Exitosa hemos presentado Escuela Abierta, con la producción de Derrama Magisterial.